Somos del Señor. Padre Santo, le damos gracias en esta mañana porque queremos escuchar, Señor, su palabra. Queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que podamos salir de aquí también animados, Señor, con su palabra. Gracias porque es verdad. Denos, Señor, la sabiduría de manejar, Señor, su palabra correctamente. Y le pedimos también en primer lugar que perdone nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestros malos comportamientos ante usted, Señor, porque reconocemos que somos hombres y mujeres imperfectos. Yo le doy gracias por este mensaje que usted nos va a dar hoy y que cale en nuestros corazones personalmente y el de cada uno de mis hermanos también, y que podamos poner por obra y práctica cada una de sus palabras en nuestra vida diaria. Le damos gracias y lo pedimos en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, queridos hermanos, y el título de este mensaje en esta mañana es un poco extraño porque se llama Aquellos que cuidan en el equipaje. Aquellos que cuidan la maleta. Y yo voy a compartir con ustedes para que tengan abierto sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 30, porque vamos a ir haciendo un recorrido de los versículos que el Señor nos da hoy para aprender las enseñanzas y poner por práctica también en nuestra vida cada una de ellas, y sobre todo poder analizar y meditar en nuestro corazón cómo estamos ante el Señor. Lo primero que uno tiene que recalcar en este momento es el énfasis en el versículo 8 de Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas y, como yo decía en la mañana, mis hermanos, prohibido dormirse, mi hermano, prohibido dormirse. Usted mantenga los ojos abiertos como pueda. Y dice así la palabra del Señor en Samuel 30, 1 Samuel 30, versículo 8, y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. Y la pregunta que uno se hace aquí es así: ¿solo consulto al Señor cuando tengo un problema o lo consulto cuando estoy gozoso? Y la consulta con el Señor es solicitarle una orientación de lo que me está pasando. ¿Qué conducta yo debo tomar, Señor, ante la situación que vivo? ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Y hay algo que en la palabra del Señor está muy claro. Si nosotros le hablamos al Señor, Él nos escucha. Porque el Señor es un Padre bondadoso, es un Padre amoroso, es un Padre que atiende nuestras necesidades. Así que al final, uno se pregunta también, ¿por qué David solicita este consejo al Señor? Y vamos a ver dónde se origina el problema. Si ustedes se ubican en este mismo capítulo, 1 Samuel, los 2 primeros versículos, nos vamos a dar cuenta por qué David hace esta consulta al Señor. Y dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Ahí está el problema. ¿Qué les parece a ustedes esta situación? ¿Grave? ¿Difícil? ¿Complicada? ¿Extrema? Todas esas palabras caben aquí. Que usted regrese de su trabajo, mi querido hermano, y su cama esté quemada, y su esposa no esté, y sus hijos tampoco. ¿Es dramático? Totalmente dramático. Aquí estamos hablando de una ciudad. Y en este momento uno se pregunta si las cosas que nos pasan de este nivel, tan serias, tan difíciles, son porque tuve un mal comportamiento ante el Señor. Eso es lo que normalmente uno piensa, o pensábamos, pero no, porque el Señor permite que ocurran cosas en nuestra vida
para un propósito. Y aquí hay una cosa bien importante que tenemos que saber. Para nosotros, hombres y mujeres que caminamos en el camino del Señor, todas las cosas que ocurren son para nuestro, porque Dios ama también a las personas, a cada uno de nosotros, y los que amamos al Señor, todas las cosas nos sirven para bien. Pero hay un detalle, nosotros tenemos que en estas circunstancias, mi querido hermano, acercarnos al Señor. Porque aquí se ve en estos dos versículos la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que ocurran cosas para algo. Y nos vamos a ver más adelante a través del desarrollo de estos pasajes. Pero la situación dramática, este hombre David la afronta como nosotros tenemos que hacerlo. Primero buscar el consejo de Dios. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque aquellas personas que no han recibido al Señor en su corazón tal vez buscarán la solución del problema en otro lugar. Y lo que sí les puedo decir, mi querido hermano, cuando usted quiera hacer las cosas por sus medios, se va a fatigar, se va a cansar, se va a deprimir. Si el Señor no está allí, la situación va a ser mucho más complicada. Y fíjense lo que sigue más adelante, versículos 3 en adelante. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿A alguno de nosotros que está aquí le ha pasado eso, hermano? Lo más probable es que sí. Nos deshidratamos de llorar. Pero es permitido llorar, mi querido hermano. Como hombres y mujeres del Señor, Jesús lloró. David y 600 hombres, por lo menos que están aquí, lloraron. Es válido porque somos seres humanos con sentimientos. Y este golpe, mi querido hermano, es muy fuerte. Y esto me hace recordar a mí la situación de Job. Job pasó por algo parecido, ¿se acuerdan? Job perdió todo. Familia, propiedades, todo lo que él había hecho se fue en un segundo. Pero aquí estamos viendo lo que el Señor quiere decirnos hoy. ¿Me doy por vencido o sigo creyendo en el Señor? Y nuestra respuesta tiene que ser esa. Sí, yo no sé qué está pasando, mi hermano, en mi vida, porque vamos a ser oprimidos también. Esta invasión a este lugar donde moraba David tiene también otra traducción. Aparece lo que se llaman los oportunistas. Y en la vida Dios permite que haya oportunistas. Y el oportunista es el que ve una situación donde se puede aprovechar de usted. ¿Sí o no? Puede ser un familiar, puede ser un amigo, ¿no? Amigo. Puede ser un compañero de trabajo. Puede ser su jefe. Puede ser hasta un hermano en la iglesia, hermano. ¿Y el oportunista qué hace? Hace daño. Lo hace sufrir. Y aquí, esta invasión tiene ese principio del oportunismo. Claro, David y su ejército había salido de este lugar Siclac porque ellos iban a combatir en el norte con los reyes de los filisteos, específicamente con Aquis. Y resulta que ¿por qué se regresó David y su ejército nuevamente a su tierra? Porque no lo querían los filisteos. Y a veces, cuando nosotros vemos estos pasajes en la Biblia, nos preguntamos, si hermano, a ti no te quieren en un lugar, es porque no te toca estar ahí. Dios te está moviendo a otro lado, porque tienes que hacer un trabajo en otro lado. Y a veces nos enojamos con el Señor, ¿ah? Oiga, Señor, yo quiero este trabajo ahí en ese lugar. Oye, te corrieron. ¿No? Te corrieron. Por algo te corrieron. ¿Tú eres hombre y mujer del Señor? Entonces confiemos que ese despido es por algo, a menos que hayamos hecho algo incorrecto.
pero estamos hablando que no. El punto es que por esa situación de que los príncipes de los filisteos le dijeron a Aquis, corre y despide a David y a su ejército de aquí porque tenemos miedo que se nos ponga en contra en la batalla, que se vayan a su casa. Gracias a eso, llegó más o menos a tiempo a ver el desastre que había ocurrido en Siclac. Fíjense lo que el Señor hace de la forma tan impresionante que el Señor trabaja. Y por supuesto, yo pienso, mi querido hermano, que habrá situaciones en nuestra vida también iguales. Va a haber un momento en que vamos a sufrir porque la palabra del Señor es clara y dice que en el mundo tendremos aflicción. Pero, ¿para qué es la aflicción, mi querido hermano? Para acercarnos más al Señor, no para alejarnos más del Señor. Y el versículo 6 traduce un sentimiento humano que todos los que estamos aquí seguramente ya vivimos. Y David se angustió mucho. Yo también me hubiera angustiado mucho. Imagínense, mi hermano, se llevaron a mi familia. Y lo peor del caso es que no sé si están vivos. ¿Pero usted por qué piensa así? Porque David era así. En los capítulos anteriores, David era despiadado. Cuando él atacaba una ciudad, acababa con todo. ¿Usted no cree que él está pensando lo mismo? Que los amalecitas, los que se llevaron a sus familias, ya no la acabaron, ya las exterminaron. Bueno, así piensa uno. Yo era así, pues yo destruía a todo el mundo. Por supuesto, estaba en gran angustia. Porque al final de cuentas, si nosotros vemos este pequeño versículo, dice más adelante que ellos solamente se los llevaron, no los asesinaron. Tuvieron más compasión los amalecitas que el mismo David. Y mi pregunta es, hermano, hay personas que nosotros conocemos que no están en el camino del Señor. Hay gente que es mucho más piadosa que uno mismo. ¿Sí o no? Porque Dios permite que exista eso también en nuestra vida. Y nos vamos a encontrar gente misericordiosa y piadosa que ni siquiera aquí vamos a encontrar. Pero esa es una elección para que sepamos, mi querido hermano, que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que esta angustia que representa y que David está presentando aquí es válida totalmente. Y mira lo que dice el 6. Se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y aquí hay una cosa importante. David se quedó solo, mi querido hermano. Ni los filisteos lo querían. Eso es impresionante, ¿eh? Ni los filisteos lo querían. Se quedó sin familia, sin casa, sin recursos. Y peor todavía si uno se compara con Job. Los amigos de Job, ¿se acuerdan que se quedaron viendo a Job por 7 días sin decir nada? ¿Se acuerdan de eso? Esto es peor todavía, porque querían apedrearlo, hermano. Y como todo en la vida siempre es así, alguien tiene que tener la culpa. ¿Y quién era el responsable? El líder, el siervo encargado, para ser más bíblicos, en este caso David. ¿Y qué hizo David? Lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros: fortalecernos en el Señor en el momento de la crisis. ¿Qué tan fácil es eso, mi querido hermano? ¿Qué tan difícil es hacer que nuestro corazón sea fuerte ante una situación tan dura? Porque yo no sé lo que va a pasar después. Y entonces, el fortalecerse en el Señor tiene que ver con aquellas maravillas que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Aquellas maravillas que el Señor ha hecho aquí. Eso es lo que fortalece nuestra vida en medio de la tormenta. Y tenemos permiso para sentirnos mal y sentirnos tristes y sentirnos deprimidos y llorar. Tenemos permiso. Todas esas cosas que yo mencioné son bíblicas. No hay ningún super espiritual aquí que pueda decir que no lo ha hecho. Y viene la parte hermosa, que es la siguiente.
7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Y qué representa este proceso? ¿Qué representa esta situación? El efod. Yo creo que ustedes, en el estudio bíblico que hemos hecho en nuestra vida, saben lo que es el efod. Aquel delantal que se coloca el sumo sacerdote cuando va a hacer un sacrificio y un holocausto de animales. ¿Para qué? Para que no le salpique la sangre en sus vestiduras. Recuerden que esto era demasiado delicado y fino en el momento en que la persona, este sacerdote, hacía esos sacrificios. Muy, muy reverente. Entonces el efod representaba la forma y el sacerdote de cómo se comunicaban en ese tiempo los hombres con el Señor. Había una intermediación para poder hablar con Dios. Y yo les pregunto entonces, mis queridos hermanos, si hoy ustedes buscarían un efod para hablar con el Señor. ¿Sí o no? Aquí está el efod. Esta es la palabra de Dios. Nos habla a cada uno de nosotros claramente. Y esto es lo que tenemos que abrir. En ese tiempo se permitía que se consultara a través de los sacerdotes. Hoy en día tenemos acceso directo al trono de gracia. ¿Sí o no? Y esto, lo que tiene el gran mérito en este momento David es haber consultado con el Señor y haber pedido dirección. Pero fíjense el versículo 8 con el que empezamos esta mañana. Es un versículo de instrucción y de promesa. ¿Qué es lo que el Señor hace en nuestra vida si abrimos la palabra? Y dice así, ya sabemos la situación. Se han llevado al pueblo, se han llevado a las mujeres, se han llevado a los niños, se llevaron todo lo que había. ¿Y qué hago? Tengo una situación en mi vida X, difícil, problemática. ¿Qué hago, Señor? Tengo que consultar al Señor. Y mire lo que dice aquí. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y el Señor le dice así. Y él le dijo así. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. El Señor le da una instrucción muy clara. Síguelos. Obedece, porque hay una promesa detrás. La promesa es que los vas a alcanzar y lo vas a librar. Y pregunto yo, ¿las promesas del Señor se cumplen? Siempre se han cumplido. ¿Se van a cumplir las que siguen? También. Y en nuestra vida también. Pero hay una sola condición. El Señor va a cumplir las promesas a través de la obediencia, pero de la acción también. Usted tiene que cooperar, mi querido hermano. Y yo también. Qué bueno, Señor, resuelve el problema, tráigame a la mujer y a los niños de regreso, que yo no sé cómo van a venir en carreta. No, mi mamá, vaya a buscarlo. Vaya a buscarlo. Tenemos un problema en nuestra vida que no hemos resuelto, vaya a resolverlo. Pero usted tiene que ir a resolverlo. El Señor nos da la promesa, pero usted tiene que actuar. Recuerden que es parte y parte. Y esto es algo que David lo hizo sin titubear. Miren lo que dice el versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres con que él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Voy a empezar a mencionar a los que cuidan el equipaje, los que cuidan las maletas. Es impresionante, hermano, lo que el Señor nos va a decir ahora. Pero David parte con 600 hombres. Este ejército era para acabar con uno más grande todavía. Pero en el camino se quedaron unos. Y más adelante la Biblia los va a describir. Pero en este proceso de seguir la instrucción del Señor se encuentran a una persona que Dios utiliza como instrumento para ayudar a encontrar a la familia. Y ese es un egipcio. Ese egipcio participó del saqueo y del incendio de esa ciudad.
¿Y cómo los trató David y sus hombres? Que esa es la enseñanza que también nosotros tenemos que aprender hoy. Versículo 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Usted ve a una persona medio muerta, que parece que es enemigo, entonces ¿usted qué hace? ¿Lo deja ahí? Y la palabra del Señor que dice, si ves a tu enemigo en problema, ¿qué hay que hacer? Darle de comer, ¿verdad? Y de beber, porque ascuas de fuegos amontonará sobre su cabeza. Entonces, qué impresionante actitud de compasión ante una persona que había hecho la maldad en su pueblo, en su ciudad. Y eso nada más Dios despierta el sentimiento de compasión en nosotros, hermano. Si por nosotros fuera, si por nuestra humanidad fuera, déjalo ahí. Ese tipo es un malvado, ¿no? Y me gusta porque la Biblia, acuérdense que también tiene remedios caseros para ayudarnos en los problemas. Miren lo que viene. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. El versículo 12. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. O sea que cuando usted ve a alguien medio muerto, dele higo y dele pasas. Y miren, es carbohidrato. Ay, que voy a engordar. No se va a engordar en ese momento, pero va a vivir. Y era lo que le decía a mi hermano en la mañana. Esto es verdad. Los carbohidratos sirven, ¿verdad, doctora? En el momento en que alguien se desmaya, uno puede pensar que es diabético, ¿verdad? Todo el mundo piensa que cuando se desmaya, ¿sí o no? Estoy hablando en otro lugar que no es. Sí, uno piensa que es diabético. No le deja azúcar porque le va mal, no. Tienes que darle azúcar, porque la mayoría de los diabéticos se desmayan porque se le baja el azúcar por las medicinas. Fíjense, usted puede salvar una vida, Dios primero, si a una persona que se desmaya le da usted azúcar, un refresco, un jugo de naranja, un dulce, porque si es diabético no le va a pasar absolutamente nada que se le suba más los miligramos de azúcar. No le pasa nada, pero si usted no le da azúcar se muere. Es más grave que se baje el azúcar que se suba, miren esto. Por eso es que la Biblia es tan impresionante cómo uno obtiene la información tan útil para nuestra vida. Y aquí lo que yo quiero compartirles, básicamente el énfasis es, el Señor pondrá a un enemigo en su camino para resolver su problema. Miren eso, hasta a un enemigo lo va a utilizar porque Dios utiliza el instrumento que Él quiere. Y este fue un enemigo directo, al que se le perdonó la vida porque hicieron un trato. Yo te llevo y me perdonas la vida. Perfecto. Y dice así, el egipcio, en el versículo 15 le dijo a David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esta gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Una pausa. Esta lucha duró 1 día y medio. ¿Quién de nosotros aguanta una batalla tan fuerte, mi querido hermano? Tiene que usted estar muy bien preparado para no desmayarse en el momento de la batalla. Pero hay una cosa que tenemos que empezar a diferenciar. Si ustedes observan, el ejército de David no fue completo a la batalla. 400 fueron al frente y 200 se quedaron en la retaguardia. ¿Se acuerdan la estadística que viene aquí? Bueno, mi querido hermano, estos 400 lograron cumplir la misión de liberar
a los cautivos y todas las cosas que se habían robado. Entonces, uno se tiene que preguntar aquí, ¿dónde estoy yo ubicado? Dentro de esta caminar en el Señor y esta batalla de cada día. ¿Estoy en el frente de batalla o estoy en la retaguardia? Usted solito respóndase en su silla donde está. Porque esto que vamos a compartir más adelante es impresionante lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Y lo importante es que no nos sintamos mal por lo que vamos a responder. Qué bonito es, ¿verdad?, poder participar y llegar hasta allá a la batalla, pero hay un detalle aquí importante, que es que los hombres que se quedaron estaban, como dice la Biblia aquí, cansados. No pudieron seguir el camino. Se tuvieron que quedar con las maletas de los soldados, con el equipaje, con la comida y con algunas otras cosas que los soldados no podían llevar. Entonces yo me pregunto, ¿qué tan importante es una maleta para usted? Sobre todo por aquellos que viajan mucho. ¿Usted cuida mucho su maleta cuando viaja? ¿Sí? Oiga, la maleta se convierte en lo más importante, mi querido. En un viaje, ¿y saben por qué? Porque esa maleta, mi hermano, lleva ropa. Y si usted va al otro lado y no lava la maleta, mi hermano, la ropa es importante. Y le pone candado y le pone cosas, ¿verdad? O sea que sí es algo que uno cuida, ¿va? O que es algo que uno quiere que le cuiden bien. Entonces, aquí empezamos a ver esta definición de los que se quedaron, los que estaban cansados. Ellos tenían la culpa, mi querido hermano, de estar así. Dentro de ese grupo había personas que no podían moverse mucho, tal vez algunos enfermos, tal vez algunos tenían dolor de espalda, otros una ciática, algún problema de salud, unos más grandes, ya no podían caminar bien, pero algo que les impedía seguir el camino hacia la batalla. Pero aquí el Señor reparte las cargas, ¿sí o no? Y miren lo que dice acá. Esa batalla duró 1 día y medio y el Señor cumplió su palabra como siempre lo hace. Y libró David, el versículo 18, todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Y ahí está, cuando el Señor dice algo que va a pasar, va a pasar. Pero recuerden que también tenemos que participar nosotros. Es un proceso en el que yo tengo que ser activo. Y viene lo siguiente. Tomó también David todas las ovejas, versículo 20, y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Ustedes perciben en ese versículo que hay algo extra que el Señor le dio al ganar la batalla. El botín de David. Es algo impresionante, mi querido hermano, porque eso se compagina y se correlaciona con aquella palabra del libro de Efesios que dice que el Señor nos va a dar más abundantemente de lo que pensamos, ¿verdad?, en nuestra vida. Y eso es el botín de David. Y nosotros tenemos que reconocerlo. El Señor, cuando usted le pide algo, generalmente le da más de lo que usted pidió, ¿sí o no? Mucho más de lo que uno pide, el Señor nos da. Y aquí me gusta esta palabra porque aquí lo dice claramente. Todo lo que fue de más de lo recuperado se considera como el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y que no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor,
Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Este hombre se comporta como un hombre con el corazón del Señor en su vida. Fíjense esto. Usted imagínese que es uno de esos 200. Usted se quedó cuidando maleta. ¿Usted cree que está haciendo un trabajo importante o no? Posiblemente no. Posiblemente yo digo, no, pues cuidar maletas no me gusta. ¿No? Yo quería estar en el frente de batalla. Pero no te tocó. Entonces, ¿ustedes creen que la reacción de esos hombres cuando llega David, todo el ejército de los 400 y todo lo que habían recuperado, más el botín de David, cómo se sintieron ellos? Más bien, ¿usted cómo se sentiría? Usted no pudo participar de la batalla, pero trajeron el resultado del botín. Ahí hay dos sentimientos, mi querido hermano. Uno, a mí me parece uno de esos sentimientos como cuando usted ve las películas de guerra, que vienen los soldados de la guerra. ¿Te han visto eso? Se bajan en barco, se van en avión, lo que sea, y la familia los recibe. ¿A poco no es algo hermoso? Los abrazan, lloran. Uno no ha visto a su familiar. Igual que pasa cuando nosotros hemos estado en un país mucho tiempo lejos de nuestra familia. ¿A poco usted no los recibe con amor, los abraza, llora y todo? ¿Sí? Bueno, ese es lo más probable que pasó allí. Pero hay otra parte, donde uno puede sentirse también un poco de amargura, ¿no? Y decir, bueno, recuperaron a mi mujer, a mis hijos, pero no pude participar de la batalla. ¿Puede ser que usted se sienta mal? ¿Sí o no? Sí. Y fíjense algo. Yo cuando les preguntaba esto y viendo este pasaje decía, usted tiene que ubicarse donde está. ¿Usted siente que está cuidando maleta? Bueno, vamos a ver qué el Señor nos dice para cada uno de nosotros. En la mañana estaban acá nuestros hermanos misioneros, Karen, mi hermano Randy no pudo venir, pero invitaron a 2 misioneros más, y es la experiencia que yo sé que Gustavo vivió allá en África con su esposa Cristina. Cuando uno ve este pasaje de una manera muy, muy directa, yo creo que el que está en el campo de batalla primero puede ser un misionero. Un misionero expresa, fíjense, para lo que nosotros hemos visto, un amor tan grande al prójimo que no le preocupa ni siquiera irse a un lugar inhóspito, comer lo que le pongan enfrente, no sé si mono o cosas así, vivir bajo el efecto de la selva. Ese es amor al prójimo y hay que admirar eso, hermano. Hay que respetar. Ellos estarán en el campo de batalla de cada día, pues en cierta forma sí. Y yo le decía a mi hermano en la mañana, miren, queridos hermanos, yo no tengo el corazón misionero. Yo solamente voy a la playa, hermano, y es un lío para mí ir a la playa. Cuando íbamos al campamento de hace muchos años, yo me encuentro un hermano bajo un árbol allí, todo así acongojado. ¿Y qué le pasa a mi hermano? Chuleta, lo que pasa es que yo no me gusta el sol, no me gusta la arena, no me gusta la sal y no me gustan los mosquitos que me piquen de noche. Entonces yo digo, oiga, usted no parece misión. Invento esa vez, mi querido hermano, inventé lo peor que pude haber inventado, que fue hacer y dormir en una tienda de campaña con mi mujer y con mi hijo. Eso fue lo más espantoso que me pasó, porque ese día llovió, mi hermano. Ese día llovió y nos hemos inundado. Fue la noche más larga de mi vida, cuando yo pedía, Señor, que salga el sol, y yo no aguanto estar aquí. Pero fíjense, hay hermanos que están preparados para eso. Hay hermanos que fíjense, por el amor a otros, aguantan los mosquitos, aguantan la comida, aguantan el trajín. Eso es algo hermoso. Entonces, usted dice, bueno, los misioneros están en ese grupo, sí, ellos están pasando trabajo y están en el campo de batalla, muy duro, pero de verdad, porque le puede caer una bomba al lado. No voy a mencionar a nuestra hermana, que ustedes saben, que una vez, estando aquí el año pasado, nos dijo, hermanos míos, lo único que yo les pido, oración y no suelten la soga. ¿Se acuerdan?
no suelten la soga. ¿Eso qué significa? Que yo pueda ayudarla cuidándole las maletas. ¿Les parece? Las maletas están acá, hermano, y ya está allá. Pero sí puedo trabajar para ellos, igual que nuestro pastor. Nosotros tenemos que cooperar con cada uno de los hermanos que tiene un puesto que el Señor le ha dado en la iglesia. El pastor, nuestros hermanos que van a las cárceles, nuestros hermanos que están en el campamento, nuestros hermanos ujieres, los diáconos, los ancianos, cada uno de ellos necesita que alguien le cuide las maletas. El bagaje, pues, si quieren decirle, el equipaje, como ustedes quieran decirle, porque es importante, hermano mío, para no preocuparme por eso y seguir adelante. ¿Qué les parece? Es hermoso. Pero fíjense algo más que viene aquí, dramático. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. El versículo 21, la parte final. Él sabía que muchos de ellos se sentían mal por no haber ido a la guerra o a la misión. Él sabía, así como nosotros. ¿Usted se siente mal porque usted no está en un ministerio, hermano? Pues sí, el Señor nos está diciendo a través de David. Pero es parte de nuestra vida, sí. Ahora vamos a ver lo que el Señor nos dice, para que nos animemos en este aspecto. Entonces, viene la otra parte. Ya está el botín, ya están las mujeres, ya están los niños, ya está todo y más allá. Entonces, 22, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no le daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. O sea, confórmense con sus mujeres. Oye, eso está tremendo. Confórmense con su mujer y con sus hijos y ya se acabó. Váyase de aquí. Miren esa actitud. Ahora, mi hermano, póngase usted en lugar de los que fueron a la batalla. Usted ahora es de los 400, ya no es de los 200. Usted está allá peleándole, sudado, sucio, no se bañó, le hirieron. Y entonces usted regresa con el botín y hay otros 200 esperando. ¿Qué haría usted, mi hermano? Esta pregunta tiene dos respuestas. Una respuesta es en la carne. En la carne, a ver, yo no voy a decir que levanten la mano, ¿no? En la carne todo, el botín, yo peleé por él, ¿verdad? ¿Por qué lo vamos a repartir? Pero no estamos en la carne, estamos en el espíritu. Y el Señor lo dice a través de David en un momento. Y miren lo que dice David aquí. Y vino David, el versículo, porque siempre va a haber alguien que dé un consejo así, medio extraño. Hay que tener cuidado que cuando ese consejo es extraño, cuidado que ese hombre o esa mujer no son del Señor. Y puede ser peligroso ese consejo. ¿Usted qué tiene que tener? Discernimiento en el corazón para decir, este consejo es malo. ¿Verdad? Y yo para buscar un consejo busco a un hermano, yo no busco afuera. ¿Verdad? Al mundo. Entonces, el versículo 23. Y David dijo, miren lo que dice David. Esto es enseñanza del Señor para nosotros. Y dijo David, no hagáis eso, hermanos míos. Le dice hermanos a los perversos y malvados, mira. Impresionante el nivel de calidad de David. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará partes iguales. Y aquí hay una situación en la que esta respuesta realmente tiene la firma del Señor. La respuesta que dice aquí David es: seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Y si yo camino en mi lucha diaria, en mi esfuerzo físico personal, en mi carne, cuando gane una batalla, lo que va a pasar es que voy a decir que fue por mi mano. ¿Sí o no?
Y aquí es donde viene la parte de la expresión de estos hombres perversos y malvados, porque ellos pensaron que ellos lograron cumplir la misión por sus fuerzas. Y cuando es así, no he escuchado ese comentario, mira, esto lo he hecho con mucho esfuerzo, esto me ha costado. Hay gente que habla así, ¿verdad? ¿O no? Que todo lo que yo tengo ha sido porque yo he tenido un gran esfuerzo. Si Dios no hubiera dado contigo y no te hubiera dado vida, no haces nada. Pero ¿sabes por qué no sabes? Porque no conoces a Dios. Y cuando conoces a Dios, entonces empieza a darle gloria al Señor. Mira, lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. No es porque yo soy tan bueno como para poder lograrlo. Y la perspectiva de David fue muy hermosa. Y fue así. No, esto que hemos logrado es lo que el Señor nos ha dado. Y si no se lo ha dado, nos los ha dado a todos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en el camino del Señor. Todo es del Señor y todo lo tenemos que repartir porque es de Él. Nada es nuestro. Hasta que nos apartamos de este tiempo, de esta tierra, hermano mío, recordemos, todo es de Dios. Y yo termino de esta manera. Hace poco yo vi una película que me llamó la atención y fue una película de la vida real. En la Segunda Guerra Mundial había un problema con los soldados norteamericanos que estaban luchando en Europa porque estaban desmoralizados y no se sabía por qué no les estaba yendo bien en las batallas. Alguien se dio cuenta de que era porque no tenían información de sus familias, porque no les llegaban las cartas. En ese tiempo, recuerden, no teníamos celulares. Entonces, dígame usted, si usted no recibe noticias de sus familias, ¿usted cómo se siente? Usted se siente mal. Es más, uno de nuestros hijos que se vaya a una reunión con los amigos, ¿no? El campamento, no hay señal. Hermano, es cierto. Bueno, llegamos a ese punto, hermano. Hey, ¿cómo estarán? ¿Qué estará pasando? ¿Alguien le ha dado un faracho? ¿No? ¿Un faracho? O sea, son cosas que uno dice, si por unos minutos yo estoy asustado, ¿verdad? Entonces resulta que eso baja la guardia. Me baja la guardia y yo empiezo a tener una serie de tristeza. Y claro que así usted no puede pelear bien, ¿sí o no? Y entonces se dieron cuenta de que necesitaban información que llegara a los soldados y que de los soldados llegara a sus familias. ¿Qué inventaron? El ejército de los Estados Unidos. Inventaron el escuadrón 6888. Así se llamaba, y existió. ¿Saben quién compuso ese ejército? Mujeres. Solo mujeres. Ajá, las mujeres. Arriba. Porque organizadas, esforzadas, trabajaban 3 turnos, pero ¿saben qué pasó al principio? Nadie les hacía caso. Todos los generales de los ejércitos de Estados Unidos decían, eso no sirve para nada. ¿Y saben qué pasó? Pudieron repartir, hasta donde me acuerdo, 17 millones de mensajes en cartas que reclasificaron para que llegaran a los soldados, y parece que la cosa mejoró porque apenas supe que todos estaban bien, la gente agarró fuerza. ¿Qué le parece eso? ¿Eso es cuidar el equipaje? Totalmente. Yo tengo que apoyar al que está adelante. Y estamos hablando de este terreno espiritual. Así que, si usted se siente, mi querido hermano, que usted está cuidando maleta, no se sienta mal. Yo les voy a decir que no se sientan mal. Pero es de parte del Señor, no soy yo. Porque el Señor nos está animando en este momento a que sigamos cuidando las maletas y no es posible que vayamos a X lugar. De repente usted no puede ir al campamento porque usted tiene un problema físico o tiene una enfermedad que le impide hacerlo, pero usted quisiera estar allá. Pero tranquilo,
¿cómo podemos cuidar el bagaje? ¿Cómo podemos cuidar ese equipaje de los hermanos que están allá? Hay una forma, ¿verdad? Muy sencilla, que empieza con O y termina con N. ¿Cómo se llama? Orando, oración. La oración llega hasta allá, ¿va? A donde sea, al frente de batalla llega la oración. Entonces nosotros tenemos la opción de usarla. También tenemos la opción de apoyar a un ministerio, de apoyar a los hermanos que están en misiones, de seguir manteniendo esa cuerda bien atada al hermano que está allá. Y algo tan sencillo como cuando participamos de la ofrenda. ¿Ustedes creen, hermano, ustedes no creen que cuando pasamos aquí al frente con un corazón agradecido al Señor, estamos cuidando las maletas? Esa es una forma de hacerlo. Y lo más hermoso, les voy a decir cuál es el final para terminar. Si usted siente que está allí, a menos que el Señor lo cambie a otra posición, porque a veces puede ocurrir que usted está en el frente y después el Señor lo manda a la retaguardia. Pero no se sienta mal porque usted está en el camino del Señor. Y lo hermoso y final es así. Ya sea que usted esté en el frente o ya sea que usted esté cuidando maleta, el amor del Señor, la gracia del Señor y el favor del Señor nos van a tocar a todos. Y eso es la enseñanza de esta mañana. Dios es bueno, hermanos míos. Y recordemos que cada uno de nosotros tiene un papel en el camino y en el servicio del Señor. Así que todos somos importantes para Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, le doy por este tiempo que usted nos ha permitido, Señor, que su palabra sea expuesta, Señor, a nuestros hermanos. Yo le doy gracias porque cada vez que abrimos la Biblia usted nos habla. Y le pedimos también, Señor, que mantenga en nuestros corazones ese deseo de servirle en la posición que usted nos haya puesto. Gracias, Señor, porque podemos contribuir siempre en su obra y permítanos, Señor, recibir la fortaleza, la sabiduría que viene de lo alto. Gracias por mis hermanos que han estado en esta mañana aquí. Gracias por nuestros jóvenes que vienen en camino, Señor. Cuídelos también el próximo martes, si es su santa voluntad, pero que ellos estén siendo alimentados principalmente de su palabra. Gracias por esta oportunidad que usted nos da, Señor, y también le pedimos y le damos gracias por cada una de las cosas que usted nos da cada día. Le damos gracias y lo pedimos todo en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Adelante con las huestes de la fe y triunfantes con la fuerza del poder. La iglesia del dorado de Cristo es el soldado.